les voy a poner un poco el ejemplo de lo que pasó con la destitución o la renuncia de la ministra de Educación. Comenzaron, creo que 14 chicos, a tomar un colegio, ¿verdad? Se le adhirió todo el país a esos niños. Era impresionante ver cómo habitantes de Asunción iban llevando frazadas, iban llevando sándwiches, alimentación y una explosión en las redes sociales de apoyo, porque ellos se levantaron a reclamar una educación buena y sacar a este país del último lugar en que se encuentra en educación. Pero tengan bien presente lo siguiente: no es sacándole a la ministra que este tema se soluciona. Este tema se soluciona con esto, con el diálogo, con el cambio de opinión. Hay profesionales técnicos extraordinarios en este país. Se deberían de hacer algunos congresos, reales congresos multidisciplinarios para llevar adelante el problema de la educación en el país.